Qué sensación de tener dos micrófonos así. Y uno los mira de frente y parece eso que los ojos de una mosca, ¿no? Así todo el cuadrillé delante. Impresionante. Bueno. Hasta aquí vimos dos analogías de la Iglesia y el Señor. Y estas analogías tienen unas particularidades. Una es el conocimiento íntimo con el Señor, nuestra relación con Él, una relación vertical. Cuando hablamos de la vid, es una relación de tener una común unión para poder entender lo que el Señor nos pide y cómo transmitirlo para poder llevar fruto. Nos va dando determinadas pautas de nuestra relación para con el Señor. La tercera la vamos a tener en Efesios capítulo 2. Bien, capítulo 2, verso 20. Edificado el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y vamos a empezar a ver una relación funcional entre el creyente y el Señor, donde vamos a empezar a hablar de la edificación del Señor como la piedra angular, como parte de todo un edificio. Ahora, habla acá de edificado sobre el fundamento y siendo la principal piedra del ángulo mismo. Está hablando de una pieza fundamental en la construcción. Acá tenemos un ingeniero civil por allá. ¿Cómo se hace ahora, digamos, los maestros mayores de obra, los idóneos y demás, cómo hacen para determinar las líneas de la construcción? A ver. Clavan unos palitos, tiran unas liñitas, agarran la manguerita de agua y van haciendo los niveles, ¿no? Pero la construcción se rige a esos palitos con, yo le digo hilo, no sé cómo será la palabra técnica, ¿no? Pero esas guías, esos hilos. Pero en
antigüedad había una pieza que era clave en la construcción, que es la piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo es la que marcaba las líneas para hacer la construcción. Era una piedra especial. Las propiedades que tenía no eran que era una piedra de titanio, no, era una piedra pulida y preparada para marcar el lineamiento con el cual iba a ser la construcción, a partir de la cual se generaban los muros de la construcción. Por eso se llama la piedra angular, la piedra clave. En algunos lugares en Europa hay algunas construcciones muy antiguas donde hay una piedra en un ángulo que está toda tallada. Y esa es la piedra angular de esa construcción. Es la que manda, la que delinea, es la que guía la construcción. En todos los castillos de Europa van a ver que hay una piedra en particular. Y es la piedra que define cómo va a ser el resto de la construcción, a partir de la cual se lleva a cabo toda la construcción. Y es por eso que se dice acá la piedra del ángulo. Habla de la piedra del ángulo, sobre la cual los lineamientos de la construcción. ¿Y quiénes son los integrantes de esa construcción? Somos nosotros. Somos, como dice la palabra de Dios, en Primera Pedro, dice que Dios nos ha elegido, ¿no es cierto? Primera Pedro 2:5. Hermanos míos, no os ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hemos sido elegidos por parte de Dios para formar parte de ese edificio y de la eternidad con Él. Somos las piedras que va a ser edición. Hebreos 3. Yo los voy paseando por un lado y por el otro. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Somos una casa. Somos una construcción. ¿Y quién está sobre esa casa? Sobre esa casa está el Señor. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? De estar con el Señor para siempre. En Corintios, Pablo dice, 1 Corintios, y 11, 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Somos miembros de la iglesia. El fundamento es Cristo. Y cada uno de nosotros va poniendo un cachito más. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que miremos cómo sobreedificamos. Por eso es que el Señor nos ha capacitado. ¿Para qué? Para capacitar a los santos. Uno capacitador del otro. La experiencia individual de cada uno de nosotros edifica al hermano. Y la experiencia del hermano me edifica a mí. La experiencia significa que es todo positivo. También hay respuestas negativas. Y en la respuesta negativa aprendemos. Y en la respuesta positiva aprendemos. Nos gloriamos
nos alegramos, nos entristecemos, pero siempre edificados. Aprendemos a través de los hermanos lo que Dios quiere en la vida de cada uno. Dice Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra importante, la piedra que define los lineamientos de la construcción, la que define la guía que hay que seguir en la construcción. El fundamento está dado en el Señor. Juan 1. Mateo 21. Dice Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que echaron los edificadores ha venido a ser ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. La piedra del ángulo, y fue la piedra que desecharon. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Lo diría aquí Mateo. Ahora, está hablando de dos situaciones. Está hablando de que aquel que la piedra será quebrantado. Y está hablando de que la palabra de Dios, el ministerio del Señor entre el pueblo de Israel, fue tropezadero para ellos. Fue tropezadero. No era lo que ellos esperaban, ellos deseaban, pero ellos tampoco estaban lo que la palabra de Dios. Ellos estaban modificando la esperanza de un rey, un redentor, en algo que los viniera a liberar ¿de qué? De la opresión romana. Y no liberarlo de su condición de pecadores. Piedra de tropezadero para ellos. Y dice después que para otros, sobre quien esta piedra caerá, lo va a desmenuzar. ¿Y esto a quién está referido? Porque para unos es tropiezo. ¿Y quiénes son los otros? Los gentiles. Los gentiles. Tenemos los dos acá. Para el pueblo de Israel es de tropiezo. Para el gentil es destrucción. No tiene ocasión. Y esto nos va mostrando cómo el Señor va armando toda la estructura. Por un lado, una relación íntima, una unión, una construcción. Y después tenemos otro ejemplo más, que nos va a dar
la conformación como un cuerpo. Y es el que más conocemos, porque siempre decimos que la Iglesia, ¿qué es? Sí, es un cuerpo, pero hablamos de la Iglesia como la esposa de Cristo. La Iglesia como esposa de Cristo. Y conocemos algunas pautas sobre esto. Y habla de la relación del hombre y la mujer, pero es la relación del creyente con el Señor. Lo usa como ejemplo, como relación. El creyente, así como la mujer sumisa o sujeta al marido, el creyente sujeto al Señor. 5:22. Cristo, cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia, pero si es la cabeza de la Iglesia, quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Él. El cuerpo es un organismo, con sus pros y sus contras, con sus funciones diferenciales de cada uno de sus miembros. Entonces, se nos va armando esa de que necesitamos una unión íntima, una comunión para la actividad, tenemos que edificarnos sobre el fundamento y tenemos que funcionar como un organismo, donde en cada una de esas pautas el Señor es el que manda. El Señor es la rama principal, el Señor es la piedra del ángulo, el Señor es la cabeza. O sea, el Señor es el que coordina a todo ese organismo para llevar adelante la obra que nos ha encomendado. ¿Cuál es la obra que nos ha encomendado como iglesia? Predicar. Ir y hacer discípulos. ¿Y qué más? Y bautizar. Pero el bautizar es consecuencia de qué? Del discipulado, de hacerle entender que el acto de bautismo es un acto de obediencia a Dios, voluntario, no puede ser impuesto. Juan 14, está la unión que tenemos con el Señor. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una relación completa con el Señor. Completa. Él nos quiere íntimamente. Efesios no lo leímos, pero dice que Él dio su vida por nosotros. A ver, dio su vida por nosotros. ¿Y qué más está haciendo? Está construyendo. Pero hay algo que Él definió. Sobre este fundamento edificaré. Y ese edificar es un continuo. No es un futuro. Es un continuo. Él va preparando día por día su iglesia. Día por día va preparando su iglesia. En Efesios
capítulo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo conforme al espíritu de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos de naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor para con nosotros, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Está hablando de un presente con un futuro. Nos resucitó, es un presente. Nos hizo sentar en posición en los lugares celestiales, pues seguimos estando acá. O sea, el Señor está permanentemente edificando su iglesia, y cuando habla de edificar su iglesia, no es solamente el hecho que se agregan nuevos, sino que nos va formando a nosotros día por día. Cada día Dios pone delante nuestro algo para hacer para su obra. Dice que Él preparó de antemano lo que habremos de estar haciendo. No es una sola, día por día. ¿Tomamos decisiones todos los días? Las tomamos. ¿En base a qué? A lo que hemos aprendido, a lo que hemos conocido, a lo que sentimos, a nuestra, a nuestras reacciones emocionales, y tomamos decisiones. Y el Señor nos va capacitando día por día, ¿para qué? Para que tomemos las decisiones más apropiadas en las circunstancias. A mí, como raíz italiana, la que más me martilla siempre, ¿cuál es? Dominio propio. Día por día me enseña a tener algo más del dominio propio. Porque donde nos descarriamos, nuestro testimonio fracasa. Y a cada uno le va mostrando y lo va edificando y lo va limpiando. ¿Para qué? Para edificar a otros. Él nos va formando, nos va edificando, para que nuestra influencia en los demás sea para edificar. No solamente para los demás de los hermanos de la iglesia, sino los de afuera. El testimonio, la forma de comportarse. Va a ser que más de uno que tiene que no reacciona de esta manera o de la otra. Dios va formando en cada uno de nosotros parte de ese edificio que es la iglesia, ¿no? Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Único manera de pensar, o única manera de pensar, el mismo criterio, el mismo espíritu. ¿Y eso qué es lo que quiere? Así como tú me enviaste, yo los he enviado, para que como yo soy uno con vos, ellos sean uno con nosotros.
O sea, para que nosotros lleguemos a la estatura del hombre conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es? ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? Por la edificación, por el discipulado. ¿Quién fue que lo dijo? Allá. Por el discipulado. ¿Cuál es una de las funciones del discipulado? ¿Qué es el? A ver. Bien, es un cachito. ¿Qué hizo el Señor a lo largo de los 3 años con los que lo rodeaba, con sus discípulos? Compartió con ellos tiempo. El discipulado, la primera etapa de todos, ¿cuál es? Es granjearse una relación con aquel al cual le vamos a transmitir el conocimiento. Llamémosle conocimiento por ahora. O sea, necesitamos que la otra persona, aquel que va a ser discipulado, se dé cuenta que somos tan falibles como él. Es un tiempo, si queremos así llamarlo, de camaradería. Es un tiempo de conocer al otro. No todos son iguales. A ver, ¿qué es lo que decimos cuando de discipular a otro? ¿Cómo lo llamamos? El nombre rápido. El curso de discipulado, ¿no? ¿No decimos el curso de discipulado? Bárbaro. Llenamos el casillerito, paso 1, paso 2, paso 3, paso 5. Discipulado. No es eso. No es eso. Porque él tiene una manera de ser, cual ese librito o ese folletito o esos 4 pasos, 5 pasos, no se pueden aplicar así fríamente con él. Él tal vez necesita un tratamiento distinto. Los mismos temas, los mismos principios, pero dichos de otra manera. Dichos de otra manera. Porque las circunstancias... No creo que me la agarré con vos, porque las circunstancias por las cuales él llegó al Señor es distinta a la por la cual él llegó al Señor. Entonces el discipulado para él va a tener el mismo tema, pero planteado de una manera distinta como la plantea él. Pablo, ¿qué dice? Me hice a los tales como tales, me hice a los otros como tales. ¿Por qué? Para entender cómo eran ellos, cómo llegarles más fácil. Cuando fue a los griegos, ¿de qué Dios le habló? Del desconocido. Pues tenían tantos. Empecemos por el desconocido. Después le dijo quién era el desconocido, que era más conocido y más poderoso que todos los demás. Pero primero les habló en el lenguaje de ellos. El discipulado empieza de esa manera. Los mismos temas, pero planteados en función de las personas con las cuales nos estamos reuniendo. Primero genera una relación. Genera una relación. La persona esa, a partir de una relación, tiene que entender para sí que tiene del otro lado a Dios, que lo está escuchando, que tiene misericordia por él y que sepa lo que Dios quiere para su vida y las cosas que tiene para él. No es un curso, o si queremos decirlo, es un curso de tiempo ilimitado, no de 10 pasos, de 12 pasos, de 5 esenciales, 25 no. El discipulado es para cubrir la necesidad que él tiene de cómo relacionarse con Dios y depositar su confianza y fe en el Señor. Él creyó por fe, pero necesita saber en qué.
¿Cómo crece nuestra fe? Por el oír de la palabra de Dios. Lo tenemos que ayudar. Ese es el discipulado. Me fui de la rama, pero bueno, forma parte. Bien, volvamos a Mateo 16. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos otros o algún otro de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías. Y dice bien acá: y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo soy el Mesías, el libertador, las buenas nuevas, el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es al final? El Evangelio es una cosa cortita. Jesús es el libertador. Llegó. Las buenas nuevas. Decimos las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el Mesías prometido llegó. Pero el pueblo de Israel no lo creyó. Por eso lo rechazó. Y dice en la segunda parte: las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Contra quién? Contra la iglesia. A ver, ¿me meto o no me meto? Bueno, ¿qué es el Hades? Ni oso. Ni oso. El Hades es el lugar de la muerte. Por eso las puertas no prevalecerán contra la iglesia. Nadie va a estar retenido. Si después vamos más adelante, dice: descendió hasta lo profundo y llevó cautiva la cautividad. En el Hades, y lo mezclamos con otro nombre, que es el Seol. ¿Se acuerdan? Lázaro y el rico, ¿dónde estaban los dos? Estaban muertos. ¿Dónde estaban? En el Hades. ¿Pero uno en qué parte del Hades? En el Seol. ¿Y el otro dónde estaba? En el seno de Abraham, en el paraíso, como le el nombrecito. ¿Ok? Entonces dice acá: la iglesia, ¿a dónde iría? A la muerte. ¿Sí? Salvo que el Señor venga antes, creo que vamos a morir. Pero a mí la muerte no me va a retener.
no voy a quedar cautivo ahí abajo, me voy a ir arriba. Por eso habla que no prevalecerá contra ella. Y por eso es que bajó y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué era la cautividad? Los que habían quedado en el seno de Abraham. Los liberó. Bien. Por eso se dice que el ave ya no tiene más un lugar, sino un solo. Claro. Así es. Entonces el Señor comienza con la edificación de... ¿Alguien preguntó algo? Perdón. ¿No? Entonces, la iglesia está edificada sobre un fundamento que es que Cristo es el Mesías, Cristo es el libertador, Cristo vino para traer la salvación a los hombres. Volvemos a lo mismo, porque nadie puede poner otro fundamento sobre este, que es el que está puesto, el cual es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Ese es el fundamento sobre el cual se edifica toda la iglesia. ¿Y la iglesia por qué se rige? Por los lineamientos del Señor, que es la piedra. Primera Corintios 10:4. La iglesia es del Señor. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y esto está referido, cuando habla así de la roca, en el Antiguo Testamento tenemos una cantidad de pasajes impresionantes que hablan acerca de las rocas, de que es Dios, de que es la fortaleza. Nos habla de algo cuando habla acá de bebieron. Nos habla de que el pueblo de Israel iba por el desierto y cada vez que tenía... Sí, pero había algo más. Siempre había una roca a la cual ir a buscar el agua. Y había una roca muy particular que demuestra que somos de carne y hueso. Y que Dios es misericordioso. La roca de la cual Moisés, a desgano, la golpeó para darle de beber al pueblo, pero en desobediencia a Dios. Y a él le significó no poder entrar a la tierra prometida. Pero la misericordia de Dios se puso igual de manifiesta. Todos bebieron de la roca. ¿Para qué? Para poder cumplir con la promesa de Dios para con el pueblo. A ver, Dios, respecto de Israel, ¿cómo fue la relación? Dios se comprometió con el pueblo no se comprometió con Dios. El pueblo siempre se rebeló contra Dios. Obediente, ya que está todo bien, ahora hagamos la nueva. ¡Pum! Se caía. Y Dios en su misericordia lo volvía a arreglar. Como todo este pensamiento, otra vez.
Y así, ida y vuelta. Pero el que se mantuvo siempre fiel, y por eso cantamos, Dios es siempre fiel, Dios es siempre fiel, es que nos lo demostró en la historia de que el pueblo de Israel era el elegido de parte de Dios. Y Dios es el que se comprometió. Y si lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no lo va a hacer con nosotros? Esa es la seguridad que tenemos. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, ¿no lo va a hacer con la iglesia? Todas las promesas que tenemos. Es nuestra fe. Es nuestra fe, la salvación. Cristo prometió, Cristo aseguró, Cristo es el que fue crucificado, Cristo es el que derramó su sangre para asegurarnos la salvación. Si lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con nosotros. Costó a su hijo. Primera Pedro. Primera Pedro 2:4. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada primeramente por los otros, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, respecto de nosotros, parte de la iglesia, piedras vivas, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Edificados como casa espiritual, como templo espiritual, dice. Sacrificios espirituales. ¿Qué le había pedido a Israel? Derramamiento de sangre. Sacrificios reales. Sacrificios reales. Un animal tenía que morir. ¿Cuál fue el primer sacrificio que figura en la Biblia? No está con letras, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? Exactamente, no está escrito en blanco y negro, pero dice que usó pieles. La misericordia de Dios se manifestó por el medio del sacrificio. ¿Para qué? Para abrigarlos, para vestirlos. Es el primer sacrificio que no aparece en blanco y negro, pero está implícito en la expresión del Señor. En la expresión de la Biblia. Dice también en 1 Pedro 2, 6 y 8, dice, tiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que vino a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo, angular, piedra de construcción, para los que han creído en Él, piedra de salvación. Para los que no han creído, en particular al pueblo de Israel, piedra de tropiezo, porque es una contradicción a sus costumbres. No vieron que el Mesías era espiritual
y no era de guerra. Por eso piedra de tropiezo. Les dije que en distintas partes, en Salmos, vamos a Salmos directamente, tenemos varias referencias al tema de la roca. 9. (89:26) dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 71. (71:3) dice: porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En el Salmo 31, para estar todo el Salmo y no estar pasando por otros lados. Inclina a mí tu oído, líbrame prontos, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Siempre está poniendo muchos de estos pasajes y en algunos más, la referencia a que Dios es la roca pura. Hace la parábola, ¿no?, sobre quién poner su confianza. O construir sobre la arena o construir sobre roca, sobre algo fundamento firme. Se me fue el ingeniero civil. Bueno, si no está firme el fundamento, toda la construcción se viene abajo, se resquebraja. Si no tenemos plena convicción de la palabra del Señor, no la conocemos, habla siempre de edificar. Nuestra fe es susceptible de ser debilitada. Hay muchos conocedores de la palabra que la usan para transgiversar a la palabra, para desviarnos. No se olviden de que Satanás usa la palabra para tentar al Señor. ¿Cuánto más para tentarnos a nosotros entonces? Para desviarnos. Ahora, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hechos capítulo 2, y dice, capítulo del 1 al 4, ¿no? Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué es esto? El comienzo de la iglesia. Ahora, es interesante. ¿Cómo se repartió el Espíritu Santo? Sí, correcto, le aparecieron como llamitas, ¿no? Fíjense, interesante, pues dice, sobre todos ellos, y cada uno en particular, o sea, fue vivo y personal. La salvación es para todos.
pero para algunos que la tomen. El Espíritu Santo bajó para todos ellos de manera corporativa, pero de manera individual a su vez. Fue repartido a cada uno. Y cada uno recibió el Espíritu Santo porque cada uno tiene una personalidad distinta y va a ser usada en personalidad. Y a cada uno. No somos todos iguales. Juan 16. Dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso tomará de lo mío y lo hará saber. Todos tenemos el mismo espíritu, ¿no? El Espíritu del Señor. Pero cada uno de nosotros tiene un conocimiento del Señor distinto. El Señor es siempre el mismo, pero Él conoce un poco más que Él. Y Él está preparado para algo más de lo que el Señor tiene preparado para Él, distinto a lo que tiene preparado para Él. El Señor a cada uno nos da a ver, ¿cómo lo digo? El Señor va mostrándonos va probando nuestra fe en función de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos de Él. Somos probados, ¿para qué? Para medir nuestra fe. Lo cual produce en nosotros paciencia, lo cual se traduce en sabiduría. Porque la paciencia es la capacidad de resistir presiones. La esbeltez de una columna, o sea, los griegos dicen que la paciencia es como la esbeltez de una columna. ¿Cuánta presión puede resistir? Hasta que quiebra. Bueno, nuestra fe se mide a través de la paciencia que tenemos para poder resistir las pruebas que Dios pone delante nuestro. Y de esa manera nuestra fe va creciendo y cada vez resistimos más. Entonces, el espíritu que mora en nosotros es el mismo para todos, pero a cada uno le va mostrando paso a paso el crecimiento en el conocimiento de Dios y de la obra que Dios pone en cada uno de nosotros a llevar adelante. De Hechos, capítulo 2, leímos ahí en el 4, que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hace que hablasen. ¿Qué pasó a consecuencia de que empezaron a hablar? Perdón. Sí, correcto, está bien. Pero dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Les dio un mensaje a transmitir, que es el Evangelio. Le relata la historia, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Jacob, el Señor, su sacrificio, y muchos entendieron que era el Mesías, el Cristo, el Redentor. Y se convirtieron 3.000 personas.
y perseveraban en la doctrina de unos con otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento, en las oraciones. ¿Qué se formó? La primera congregación. Pero dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión. Recién estuvimos en comunión. Estuvimos tomando té, comiendo algo. Comunión, en el partimiento y en el estudio de la palabra. Se formó la primera iglesia. ¿Y seguimos mañana? ¿Está en tiempo? Señor y Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder estar aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, los fundamentos de la iglesia que tú estás formando, que tú estás edificando, y de la cual, por tu misericordia, Señor, formamos parte. Gracias, Padre, porque en ella encontramos los fundamentos de nuestra fe puesta en ti. Gracias por la salvación que tenemos, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Padre, oramos ahora para que tú nos acompañes de retorno a nuestros hogares, que cuides de cada uno de las familias que están junto acá, Señor, reunidos. Somos bendecidos por tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.